Mira, por caso de laica, tenedura laica, por favor. Buenas tardes, amigas y amigos. Voy a leer el manifiesto de Casa de Laica, Extremadura Laica por la Tercera República. El ECIM es un movimiento de lucha por la emancipación de los seres humanos en un intento de construcción de un mundo justo y solidario capaz de garantizar la libertad y la igualdad. Desde el ECIM defendemos el compromiso ineludible de hacer posible las condiciones políticas y sociales idóneas para el pleno ejercicio de la libertad de conciencia, lo que supone la defensa de una configuración del Estado, del Gobierno y de la sociedad civil que, además de no restringir dicha libertad en cualquiera de sus manifestaciones ideológicas, de pensamiento, de expresión, etc., ofrezca a todos y a cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas las condiciones materiales que le permiten ejercer esta libertad. Pero la libertad es incompatible con el hambre, con la necesidad, las carencias materiales, la precariedad, en definitiva con la vulnerabilidad de quien depende de un amo o está sujeto a la coacción de un estado de pobreza que le impide ejercer su independencia o defender públicamente sus propios criterios. Y es esta aspiración, compartida por todas las organizaciones particulares aquí presentes, la que hoy nos trae a reivindicar la Tercera República. Queremos recordar que tanto las sucesivas casas reales como la Iglesia Católica en este caso son dos instituciones clasistas, machistas y manipuladoras que llevan siglos parasitando a una sociedad que se ve obligada a producir para mantenerlo y siglos enriqueciéndose vergonzosamente a costa de nuestro trabajo. Concretamente, a través de lo que estoy un poco más informada, la Iglesia Católica oficial no sufre la crisis. No me refiero a la base de los católicos y de la gente que cree, sino a la Iglesia Católica oficial, y además disfruta de un paraíso fiscal. El Estado español, central y periférico, aporta a la Iglesia Católica en subvenciones directas y en exención de tributos más de 11.000 millones de euros anuales. Esta cantidad supone más del 1% del Producto Interior Bruto de este país. A cada persona residente en España, sea católica o no, le corresponde una cuota indirecta a la Iglesia Católica de unos 260 euros al año. Podéis echar la cuenta de una familia de cuatro miembros, más de 1.000 euros al año a la fuerza. Cada año. La Iglesia Católica, hay que decir que es inmensamente rica, no está sufriendo la crisis y además disfruta de un verdadero paraíso fiscal para estar libre de pagar impuestos como el IBI, obras, sociedades, etc. La inmensa mayoría de los bienes que están en su poder y sus cuentas, la inmensa mayoría son totalmente opacas. Realmente no sabe nadie la cantidad de bienes que acumula en España. Esta situación es ilegítima y presuntamente legal, con la complicidad y el asentimiento de los poderes públicos. Ello supone que podrían estar cometiendo diversos presuntos delitos. Hay que hacer un desglose de las aportaciones que se le hacen anualmente desde este país a la Iglesia. La asignación por IRPF en concepto de la casilla de financiación por culto y creo, 247,1 millones de euros. Por la casilla de fines sociales, recibe del IRPF 120 millones de euros. Por el concepto de exenciones y bonificaciones tributarias, por no pagar el IBI, el impuesto de patrimonio, impuestos sobre la renta, sociedades, etc., 2.500 millones de euros. No solamente el impuesto sobre todo el impuesto de todo su patrimonio, implica lo que los dedica a hostelería, por ejemplo. En concepto de enseñanza se le entregan 4.610 millones de euros. Lo cual desglosa incluso personas que imparten la religión católica reciben 610 millones de euros, sin tener en cuenta los profesores que tienen que atender a los niños que no reciben clases de religión, que también hay que pagarles. La financiación de centros de ideales católicos, 4.000 millones de euros. Son centros cuyo ideario supone que no garantiza la objetividad en absoluto de la enseñanza. Para obras sociales y asistenciales, 1.900 millones de euros. Esto la gente lo justifica diciendo que al fin y al cabo hay que hacer obras sociales. Claro, que los puestos de trabajo que se reparten
en estas obras sociales no podemos nosotros, a ellos no podemos nosotros aspirar, porque son gente que son del ámbito de influencia de esa iglesia. 57 complejos hospitalarios por los que se le entregan 900 millones de euros. Aquí también las enfermeras de los médicos y las auxiliares que están educados tampoco pueden aspirar como no sean de la peña correspondiente de la Iglesia Católica. Por funcionarios capellanes, el ejército de cuarteles, de hospitales y de cementerios se le entregan 50 millones de euros. Esto lo justifican diciendo que tienen que atender las almas. ¿Y por qué no meten psicólogos? Al mantenimiento del patrimonio en poder de la Iglesia, no solo el patrimonio dedicado al culto, ya digo, también dedicado a la hostelería, como por ejemplo aquí el Santuario de la Montaña y todas las instalaciones que tiene alrededor, que se pagó gran parte con dinero público. Para eso 700 millones de euros. En subvenciones y gastos en eventos religiosos como procesiones, encuentros, etcétera, 300 millones de euros. El gobierno, por si fuera todo, participa en entidades católicas como la Obra Pía con 10 millones de euros. Bueno, resumiendo, que recibe 11.337,1 millones de euros cada año. Y hay que preguntarse, ¿cuántas medidas antisociales se podrían evitar con estos millones de euros al año? Esto es muy grave. Pero lo más grave de esta situación es que estos recursos se utilizan para ejercer presión sobre las leyes y las instituciones que aplican y las instituciones que las aplican, intentando descaradamente imponer criterios religiosos antidemocráticos y machistas que atentan contra los derechos universales de las personas e incluso contra la propia Constitución y nuestras leyes. Es el caso de las leyes que regulan y garantizan el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto o la eutanasia. No solo estamos sufriendo serios recortes en lo económico y de cobertura asistencial, estamos siendo lastrados a un retroceso legislativo en todos los ámbitos de la legislación, a veces brutales, como el terreno de derechos laborales o en el de la ley de educación, en la mayoría de las ocasiones con la connivencia e incluso la presión de la conferencia episcopal. Y lo peor es que la Iglesia Católica, con estos mismos recursos que han salido de nuestro esfuerzo y de nuestro bolsillo, se le viene dando sistemática, históricamente, soporte a un sistema capitalista que nos oprime y explota, que genera desigualdad, precariedad, pago, pobreza y sufrimiento. En este orden de cosas quiero informaros, parece un hecho aislado, pero no es tanto, que varias de las organizaciones aquí unidas, entre ellas Cafres Laicas, hemos sido condenados judicialmente a pagar 3.000 euros de costas judiciales por reclamar la tutela judicial contra la vulneración de nuestro derecho a la libertad de conciencia. Concretamente pidiendo la retirada definitiva del salón de pleno del Ayuntamiento cacereño, símbolo del empecinamiento de los sectores regionales de esta ciudad por dejar patente la persistencia actual de la influencia de la Iglesia Católica en nuestras instituciones. Quien quiera más información, que mire nuestra página web o que nos escriba el correo. Finalmente, y antes de irme, aprovecho para pedir que no se señale ninguna casilla de declaración de renta, porque es la única manera de que estos fondos no se retraigan de la hacienda pública y se sometan a cierto control. Y además de que vayan a usar los delimitados presupuestos generales del Estado. Por todo ello, los laicistas cacereños y extremeños, queremos una república, pero no una república cualquiera, una república donde no se nos pueda despedir cuando quiera del trabajo, donde no se nos desahucie cuando además nos hayan quitado el medio de vida, donde se nos garantice una educación gratuita, pública y laica de calidad, una sanidad pública completa y gratuita con toda cobertura asistencial, una atención a los dependientes suficiente, unas pensiones dignas a una edad razonable, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una república laicista, socialista, democrática y feminista. Y bueno, viva la república.